vamos a repasar brevemente los resultados de esta encuesta, este ranking de confianza en las instituciones de Factum, Juan Miguel. Sí, que mide las actividades de carácter colectivo, es decir, lo que hacen las instituciones y no sus principales dirigentes, aunque obviamente lo que se hacen sus principales dirigentes se refleja allí. ¿Y cuál es el mecanismo que se utiliza para medir la confianza? Bueno, se pide a los encuestados que se le ponga un puntaje de 1 a 100, 0 pésimo o nula, 100 calificación óptima, respecto a cuánta confianza tiene usted en y las distintas instituciones. Aparecen primero los bancos. A ver, sí, vamos a ver un poco los resultados. Este es los que más confianza inspiran en la gente son los bancos. Los bancos, con 65 puntos. A mí me llamó la atención. A 14 años del 2002. Claro, no hace tanto del 2002. Se ha dado una tendencia de reversión de lo que eran históricamente las posiciones de distintas instituciones. La policía aparece en el segundo lugar con el 52%. Eso es positivo, sí. Las Fuerzas Armadas con un 40%. La Iglesia Católica 38%, y ahí ya empezamos en la bajada. La Justicia del Poder Judicial 35%. Todavía un puntaje... Parece bajo para hacer la justicia. Es bajo, ¿no? sí. Ya En la zona de naranja. La justicia bajó 9 puntos con respecto al año pasado. Los empresarios, 31%, y seguimos bajando. El Parlamento, donde se supone están los representantes electos por la ciudadanía, 26%. Los sindicatos por debajo, 25%. Y en el último lugar, en esta tabla, los partidos políticos. En un año bajaron 12 puntos. Y están impresionante porque hay parlamentos, puntos. Sindicatos y partidos políticos, toda esa representación social están en el fondo. Exactamente, y llama mucho la atención, ¿no? Cómo ha venido cambiando esto en los últimos años a partir de lo que ha sido la actuación en la sociedad de estas distintas instituciones y sus distintos representantes, ¿no? Richard, ¿te sorprende esta baja valoración de los sindicatos? Me preocupa más que me sorprende. Me preocupa, lo que tú decías, me preocupa que esté tan desmerecido el valor del Parlamento, de los partidos políticos, de los sindicatos. En definitiva, se trastocó esta tabla en 13, 14 años, sin ninguna duda. Creo que hay una sociedad distinta, hay una escala de valores de medición que ha variado, y me parece también que hubo mucha expectativa en el sistema político que al no completarse, al no cumplirse con promesas, etcétera, la gente se retrae y lo inmediato es del amor al odio, ¿no? Toda esa expectativa. Se ha perdido en algo, para mí, ¿no? Esas utopías colectivas de la gente, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahora es dar la vuelta a la cara. Creo que es un problema grande que deben de atacar directamente los involucrados, los sindicatos, los dirigentes, los partidos políticos, las organizaciones sociales, porque es malo para un país que esté en esas condiciones. No que estén las Fuerzas Armadas arriba, no, eso no es malo. Lo que es malo es que la distancia sea tan grande, entre 65 y 27, hay un 50 y pico % que duplica. Yo me parece que es una preocupación, hay que prestarle atención. Si bien es una fotografía, ¿no?, de la instantánea de la sociedad en ese momento, a mí lo que me preocupa es que esta información de Factum tiene ya un tiempito. ¿Qué se ha hecho para revertirla? Claro, ¿qué autocrítica hacen, en tu caso, como a nivel de sindicatos? ¿Cómo ves la autocrítica a nivel de sindicatos? No la veo, porque justamente creo que uno de los temas convocantes para que yo esté acá es la resolución del paro que ustedes anunciaban hace un rato. Sí, que ustedes desde mi visión, desde una óptica, obviamente en minoría, ya estoy acostumbrado a eso, a mí me parece que se mezclan los tantos, se toman resoluciones que para mucha gente quedan con la boca abierta, porque me parece que se transgrede lugares de representación, que se convoque a la compañera Dilma para cerrar el acto del PIT-CNT, a mí me parece un profundo error. ¿Por qué? Tú manifestaste en un tuit que no estabas de acuerdo, y si te parece, antes de que nos des tu opinión sobre esto, vamos a repasar declaraciones del presidente de la Central de Trabajadores, de Fernando Pereira, hablando justamente de que Dilma Rousseff va a ser la principal oradora y continúa siendo la presidenta de Brasil. Adelante. En el marco de una jornada continental contra el neoliberalismo y a favor de la democracia, va a estar presente en el acto la presidenta electa de los brasileros, Dilma Rousseff, y decimos presidenta precisamente porque fue electa por el pueblo brasilero
No es Temer el electo, Temer fue electo para ser vicepresidente y nosotros consideramos que en ese caso, y lo hemos manifestado el primer día, hubo un golpe de Estado y yo no creo en los golpes duros y golpes blancos. Para mí todos los golpes son duros porque golpea la institucionalidad democrática, más allá de que la Constitución maneje una forma de institución como la que se ha planteado, pero naturalmente que afecta a lo que decidieron los brasileros. Y en ese marco la presidenta va a hacer uso de la palabra en un acto masivo del PIT-CNT que atiende al tema internacional, a la jornada continental, pero también a temas nacionales. Ahora sí, ¿cuál es tu opinión de la presencia de Dilma Rousseff en este acto como principal oradora y de las palabras de Pereira? Primero, nosotros como Federación de la Bebida, en la representativa que se resolvió esta movilización, nos abstuvimos, por lo tanto no la apoyamos. Tenemos la autoridad y la libertad de expresión como minoría a dar nuestra opinión. Obviamente, no la votamos, perdimos, vamos a parar y vamos a asistir. Vamos a cumplir porque las reglas de juego son esas y nosotros nunca distorsionamos una regla de juego de esa característica. En minoría hacemos valer nuestra opinión y después vamos a cumplir y a respetar las mayorías. Creemos que es un error. Primero porque es un acto de trabajadores. En una situación donde, si bien se manifiesta allí, va a pasar desapercibido el tema del salario. Tenemos un Consejo de Salario trancado hace 5 meses, 2 grandes grupos como el comercio. En el fin de semana que viene los supermercados paran 24 horas, una situación que no se le ve punta por ningún lado. La construcción se retira de las negociaciones colectivas, 50 a 60 mil personas que involucra el laudo de la construcción. Mucha gente que no laudó y va a haber muchísimo más. Demuestra que hay un Consejo de Salario que se está cayendo. Sí, de 100 grupos menos de 10 creo que Entonces, están... por lo tanto, hacer un acto donde los titulares, la opinión va a ser del comentario de la compañera Dilma. Sí, en defensa de la democracia, contra el liberalismo. Estamos mezclando situaciones sindicales con partidos políticos, con definiciones políticas partidarias. Y a mí me parece mal. No voy a estar nunca de acuerdo. Los sindicatos son sindicatos, los partidos políticos, partidos políticos. Ahora, Richard... Donde se mezcle. Hay antecedentes. En el 1 de mayo del 84 hubo una gran discusión en el movimiento sindical cuando un sector importante de dirigentes sindicales planteaban que subieran al estrado de los partidos políticos todos representados. Otros dijimos que no. Idas y venidas, una votación histórica, por 4 votos ganamos que no subieran. Ahora, es de la historia esto, no hay que mezclarlos tanto. Porque yo debo tener compañeros en la fábrica, militantes sindicales, que no están de acuerdo con lo que pasó en Brasil. Y otros que sí están de acuerdo con lo que pasó en Brasil. Y otros que ni les importa. Entonces, por lo tanto, me parece que se mezclan los tantos. A propósito de las declaraciones como presidente de la Central Obrera, hablando de la actual presidenta de Brasil, ¿tú estás de acuerdo o no? No, yo creo que hay que tener muchísimo cuidado. A ver, las decisiones fue personales, por un yo las respeto, ¿verdad? En Brasil institucional. existe una constitución. A mí me puede gustar más o menos lo que pasó en Brasil. Aplicaron el mismo articulado que con Collor de Mello. El mismo. Entonces, si ese articulado atenta contra las libertades y contra la democracia, lo que debe hacer el Parlamento brasileño es derogarlo, quitarlo, convocar a una constituyente, etcétera, etcétera. Si está, es parte de la regla de juego donde todos tienen que acunar. O sea, ¿para ti es expresidenta? Para mí, el sistema político, desde el marco constitucional en Brasil resolvió, que a mí me podrá gustar más o menos, pero resolvió. Por lo tanto, lo otro me parece que tomar partido, que me parece bien que cada uno lo haga, pero como sindicatos yo veo como una traba. Yo trato de ser respetuoso de la independencia de clase, no me gusta que me mechen, porque mañana puede subir a un acto cualquier otro político de cualquier connotación. Entonces, para resumir, nos abstuvimos, no estamos de acuerdo, no nos parece que ayuda a los trabajadores que están discutiendo por salario, que para mí es el gran problema que tenemos los sindicatos. Y segundo, perdimos, pero vamos a parar y vamos a ir. Richard, la FUEB en este caso, ¿no está de acuerdo porque la principal oradora va a ser Dilma Rousseff y va a quedar por fuera o va a quedar minimizado el tema de los salarios? ¿O la medida de paro parcial sería adecuada precisamente por ese trancazo en los consejos de salarios, pero bueno, sin la presencia de Dilma? Nosotros nos abstuvimos porque no compartíamos que participara la compañera Dilma y mucho menos que cerrara el acto. Esa fue la argumentación nuestra de abstención. Lo otro, nosotros estamos de acuerdo con más movilizaciones, porque están trancados los consejos de salario. Están trancados porque hay un formato que para mí ya tuvo fecha de vencimiento
estos consejos de salario, de la forma que están planteados, no le resultan positivos a nadie. Vos dijiste ya que hay que cambiarlo, Hay ¿no? que cambiarlo, ¿Cómo se te A ocurre? ver, yo creo que hay que dar un gran debate tripartito. Yo tengo 3 o 4 ideas de cambiarlo. Primero, que haya 250 mesas de negociación es una locura. Hay 250 instancias de discusión salarial. Del 85 al 90 teníamos 23. Yo creo que hay que volver a los grupos, que los grupos discutan un salario mínimo nacional dentro del grupo y después que se vaya arreglando grupo. Hacerlo más flexible. No sé si más flexible. Y bueno, si es solo el salario mínimo y lo demás se va acomodando más a. Claro, pero a la vos circunstancia de cada uno, garantizás con un piso. mínimo, Sí. le garantizás a aquel que no puede ni siquiera levantar un 6 con un caballo. ¿Pero para Entonces, acordar solamente salarios mínimos o acordar también No, los aumentos de los diferentes? Perdón, en los grupos estoy hablando yo. Ahí va. No, el Consejo Salarial está abierto para todos los temas. Claro. Eso creo que sí o sí debería de ser obligatorio la discusión de la productividad, pero productividad desde el punto de vista técnico, donde las empresas traigan la información y el sindicato se comprometa a la discreción de lo que tenga delante de uno. Hay grupos que es más fácil y actividades que es más difícil. Sí, a ver. La medición, por algo nunca... Nosotros nos llevó 2 años Sí. en la bebida. Y hace 8 que está y vino para quedarse. Por lo tanto, todo tiene un proceso. Pero la productividad no puede ser solamente que el trabajador labure más, ¿no? Porque muchas veces se apunta a Estoy eso. hablando de productividad, no de producción. Por eso. Vos podés producir muchísimo más con menos productividad. Y podés ser más productivo con menos producción. Entonces, por lo tanto, lo otro es la evaluación de tareas. Lo otro que me parece que hay que atender, y lo digo para abrir un debate con quien tengo opinión distinta. En este país, ahora están hablando del ingreso de capitales chinos, el tema del puerto pesquero, etcétera, etcétera. Y ya aparece zona franca, exoneraciones tributarias, etcétera, etcétera. Acá en este país hay 200.000 personas que son pequeños y medianos emprendedores, las pymes, que dan trabajo a 700, 800.000 uruguayos. Ahí no hay nada. Ahí se atrasan un día en el BPS y le arrancan la cabeza. No llegan a pagar la DGI, lo están esperando en la puerta o en la esquina. Por lo tanto, yo creo que habría que tener un grado de contemplación con aquel inversor uruguayo, pequeño inversor, que muchas veces de dueño y de patrón tiene poco. Son laburantes. Porque trabaja con el operario que le está pagando el sueldo y a las 6 menos cuarto A la abre el par. taller. Claro. ¿No habría que el Uruguay hacer un esfuerzo importante, como lo está haciendo con las multinacionales, y decirle, bueno, acá hay un trabajador cautivo de 200 miles empresarios que tenemos que darle una solución? Está bien que estemos todos en el paquete del Consejo de Salario, y capaz que sí, capaz que no. Capaz que habrá que abrir un debate paralelo en la rama. No tengo la solución. Lo que sí sé que muchas veces el estar todos juntos lleva a que algunos pueden acceder a pagar sin problema y otros tienen que estar pidiendo descuelgues. Incluso el que puede acceder a pagar sin problemas a veces utiliza esa Sí. estrategia de Lo estamos viendo ahora. pagar salarios que puede, Lo estamos viendo aumentos con que los puede pagar supermercados, ¿no? y mata a los otros. Mata a los Sector que ha otros. crecido en estos últimos 10 años no está en tela de juicio. Bueno, estamos peleando por 200 o 300 pesos. Entonces, por lo tanto, y creo que otra cosa que hay que mirar es si realmente atar al IPC los crecimientos. Si solo el IPC es un indicador, o habría que poner el dólar en empresas exportadoras, y habría que ver si se tiene que regionalizar o no. El valor real en toda la frontera noroeste es un tema. De acuerdo a cómo está el real, viví de este lado o del otro. Entonces, por lo tanto, creo que los consejos salarios tienen que discutir productividad, evaluación de tareas. Hay gente que está cobrando por categorías del año 71 y 85. Por lo tanto, hay que ayornarlo a esta realidad, hacerlo ágil y no con ese espada de Damocles de la política económica del gobierno, que en definitiva es un consejo salario rehén a la política económica del gobierno. Y que ahora va a terminar cerrando el gobierno, aparte, ¿no? La mayoría de los consejos, al no cerrarse, al estar tan Nosotros, enfrentados. con bodegas, pasamos 5 meses discutiendo. No llegamos a acuerdo. Pero la diferencia no eran de 150 pesos la hora. La diferencia eran de centésimos, de pesitos. Bueno, ahí se mantuvieron en un punto y nosotros dijimos, ¿no será hora de discutir en 2 consejos la bodega? En un consejo con las bodegas exportadoras y en otro con los bodegueros que tienen producción nacional. Richard, tú estás hablando de propuestas que se ajustan a la coyuntura actual y que a los tiempos actuales, a los cambios que se han dado. ¿Pensás que esta baja valoración de los sindicatos tiene que ver con sindicatos un tanto anquilosados que no responden justamente a lo que la gente vive hoy y le interesa hoy? No, Volviendo a la encuesta de Factum. mi respuesta no es una respuesta objetiva. Yo tengo una carga No, la subjetiva tuya, la importante en mi subjetiva. respuesta
y yo adjudico esta situación a hechos que fueron sucediendo los últimos 2 o 3 años. A ver. Bueno, el tema del plan de vivienda sindical, hace 3 años que está en titulares, eso tiene todavía un grado de expectativa de resolución en la justicia. Eso generó una situación de malestar, por lo menos en un grupo de la población. Lo de Alfredo Silva. El tema Alfredo Silva, el tema del SINAU, el tema de la golpiza a los chiquilines en el establecimiento del INAU. ¿Los paros del transporte afectan, por ejemplo, que a veces dejan a mucha gente a pie? Eso está un poco en el imaginario, ¿no? Porque hace muchísimo que no sucede. Pero es obvio que hay medidas de lucha que son antipáticas, claro, que no quita legitimidad al reclamo. El reclamo, los maestros. ¿Alguien puede dudar que es legítimo el reclamo de los maestros? Nadie puede dudar. Lo que pasa es que la medida que acompaña a respaldar ese planteo es la que te deja a los gurises sin clase. Claro. Y vos decís, yo laburo todo el día, ¿qué hago con el gurí? Entonces, la primera reacción del padre y de la madre puede ser antipática. Claro, calentarse, es la claro, recolección de basura. A vos te dejan el contenedor que parece que fuera un árbol de Navidad en la puerta de tu casa, llena de bolsa y no te gusta. Ahora, ¿eso le quita legitimidad al reclamo de avión? No, no le quita. Entonces yo creo que hay una serie de hechos que han sucedido y una sociedad que también cambió la escala de valores. Sí, y un demanda sistema otras político cosas, ¿no? que tampoco ha ayudado, porque acá vamos todo de la mano. Un sistema político que hace... lo que se puso en duda acá es la credibilidad de los políticos del sistema político. ANCAP mediante, sí o no, licenciatura, etcétera, etcétera. Esto último de los pocos días de no votar una investigadora. Para mucha gente, o para poca, no sé cuánto, pero hay un grupo de gente que le afecta, le duele, se siente con la sensibilidad muy dañada, producto de este tipo de cosas. Y después la sensación que genera es una sensación térmica de bajón. Y los resultados pueden ser... Claro, ahí de repente, además del efecto que tiene la propia gente, es que la gente empieza a leer como que se toman decisiones medidas o lo que sea por cuestiones ideológicas más que por las propias reivindicaciones que los trabajadores con derecho tienen para hacer, ¿no? Con esto de Dilma lo reafirma. Claro. Yo creo que no era necesario. Además creo que el Frente Amplio, y con todo derecho, es probable que yo vaya también, hace un acto con Dilma, me parece bien y es legítimo, como lo han hecho otros partidos políticos. Al gobierno no sé si se le hace fácil, que tiene que negociar con Temer, ir a hablar con China. Eso es un show. Acá como dirigente sindical no es fácil, ¿no? Barajo y doy. Pero que lo hagamos como movimiento sindical me parece que está mal. Y no estoy hablando hilando fino, está mal. Porque hay un tema que es la independencia de clase. Debemos ser independientes los partidos políticos, del gobierno y de las patronales. Pero debemos de hacerlo. Bajar el discurso para plasmarlo. Se podía haber hecho lo mismo. Se podía haber hecho lo mismo. Se podía haber hecho lo mismo sin paro. Se podía haber convocado a las 19 horas mucho, un acto ¿no? el 18 de julio dentro del acuerdo continental contra el imperialismo, etcétera, etcétera, sin paro. Te obligan a parar a los trabajadores para un acto que me parece que está fuera del contexto y no se ajusta al sentido común de la realidad de hoy, cuando tenemos consejos de salario recontra trancados. Para miles de trabajadores están pidiendo cuál es la salida, cuál es la solución, que hace 5 meses que tengo el salario trancado en menor. Claro, porque no vieron el aumento que ya era. Yo creo que es un error. Lo veo, a ver, y tengo la autoridad para decirlo, porque nuestro gremio se abstuvo. Entonces, como se abstuvo, no aprobamos. ¿Vamos a ir? Claro que vamos a ir. ¿Vamos a parar? Claro que vamos a parar. Porque somos respetuosos de las decisiones mayoritarias. Ahora, el mismo respeto que tenemos hacia las decisiones mayoritarias se nos debe tener a nosotros con opinión en minoría y hay que manifestarla porque, en fin, esto es democracia, ¿no? Richard, muchísimas gracias por estos minutos acá en Desayuno. Gracias. No, pero te podés quedar con nosotros. Que estuvo largo. Pasa que pero Richard, vení seguido. 2x3 te llamamos. A las 18 horas hoy en Minas, en el departamento de La Valleja, instalamos la agrupación sindical 5 de marzo. Es una agrupación pequeña, independiente, con los temas sindicales arriba de la mesa. Lo hicimos en Salto hace 2 semanas, nos fue muy bien. Y tenemos la expectativa de antes de noviembre de hacer una en el litoral. A las 18 en el Sindicato de la Bebida se instala la agrupación 5 de marzo, que va a ir mucha gente inclusive de Montevideo. Muy bien, muchísimas gracias. A ustedes, gracias. ¿Cómo está, Richard? Vamos a repasar cómo está el tiempo hasta ahora.